Buenos días, chicos y chicas. Este tema se llama la Europa feudal, geografía e historia, nivel segundo de la ESO. Este vídeo es la versión express, la versión corta. Si queréis ver el vídeo largo, pero en el que se comenta de forma más detenida y más pausada los conceptos del tema, también podéis verlo en mi página de YouTube, Eneas Historia. Así también como el vídeo también que he colgado en mi página web, eneashistoria.org. Vamos a estudiar la Alta Edad Media. La Edad Media se divide en dos: la Alta Edad Media, y la Baja Edad Media. Aquí, de acuerdo, la Alta Edad Media de los siglos 5 después de Cristo hasta el siglo 11. Pues bien, vamos a estudiar algunos conceptos básicos como son, por ejemplo, el feudalismo, las cruzadas, el arte románico, la función de la Iglesia católica, así como las clases sociales en esta época. Fue una etapa de grandes cambios políticos y territoriales, ya que los países no son como ahora, que tienen unas fronteras más o menos estables, sino que había muchísimos cambios en muy poco tiempo de fronteras y en los territorios. Así tenemos aquí, por ejemplo, pueblos como los vikingos del norte de Europa, de Escandinavia, los magiares de Hungría y los sarracenos musulmanes del norte de África, ¿no? En esta época estas invasiones muchas veces no tenían un carácter permanente, sino que eran temporales, eran ataques o incursiones. Aquí tenéis una imagen a la izquierda de estos ataques, de estos pueblos, civilizaciones, y a la derecha el mapa de Europa de la época, ¿no? Fijaos en la península ibérica, no existía España ni Portugal, evidentemente, tenemos el Emirato de Córdoba y aquí los sucesivos reinos cristianos. Aquí lo que sería hoy Francia, lo que sería en la actualidad Reino Unido o Alemania. Veis que los países pues son totalmente diferentes a los actuales. Vamos a seguir con el homenaje, una palabra bastante importante del tema. A veces los nobles eran más poderosos que los propios reyes, pero deben reconocer al rey, ¿vale?, como el monarca, el soberano, y le pagaban un homenaje. Se hacía una ceremonia, ¿vale?, prometiéndole ser leal y obedeciéndole, pero era un interés mutuo, como después vamos a ver. El vasallo es la persona que promete ser leal o no. En esta ceremonia pues se ponía de rodillas. En algunas ocasiones llegan a pagar un impuesto, en este caso los reyes a otros reyes, un rey menos poderoso a uno más poderoso, le paga un tributo, ¿vale?, económico. ¿Para qué? Pues para evitar ser conquistado, por ejemplo. Eso es un concepto capital en el tema. El feudalismo es un sistema por el cual reyes, nobles y campesinos, los tres estratos de la sociedad, de diferentes derechos y obligaciones. Una persona da protección y o tierra a otra persona, y a cambio la otra persona tiene que luchar o trabajar para su protección. Evidentemente era el rey la figura más importante dentro de esta sociedad feudal. Tenía que repartir los feudos, tenía que dirigir las guerras y también daba tierras a los nobles. Aún así dependía del noble, de que el noble a su vez defendía al rey. Por lo tanto, el rey era el monarca del país, dueño de las tierras, pero requería ayuda de los nobles para luchar en las guerras. Por otra parte, los nobles, vamos a encontrar dos tipos de nobles. Por una parte, el varón, que era dependiente, vasallo del rey, pagaba el homenaje al monarca,
y en tiempos de guerra le daban rey, ¿vale? Caballeros, pues para luchar contra otros reyes. A su vez, el rey le daba grandes terrenos de tierra, feudos, donde el varón recaudaba impuestos de los campesinos que trabajaba en ella. Por su parte, el caballero eran vasallos, es decir, en posición de dependencia con respecto de los varones, luchaban para el varón a cambio de que éste le diese tierras, eran soldados de élite. Una posición mucho más abajo, ya sin privilegios. Los campesinos trabajaban las tierras de los nobles o de la iglesia. A cambio, ¿qué recibe? La protección del noble. Había dos tipos, los siervos, que no podían dejar la tierra de los nobles sin permisos, no eran esclavos porque no podían ser vendidos ni comprados, pero bueno, no son esclavos, pero oye, no te puedes mover sin permiso. En una situación de bastante servidumbre, ¿no? No eran esclavos, ¿vale? Y los hombres libres, hombres y mujeres libres, que debían trabajar para su señor feudal, pero sí podían moverse, cambiar de señor feudal si las condiciones eran mejores. El feudo. El feudo es el territorio, el área geográfica donde el señor feudal implementa su poder. Es un espacio, dibujo aquí en plan cutre, ¿vale? Aquí en negrita, imagina, ¿vale? Un trozo de tierra donde hay aquí hay un castillo, ¿vale? Un castillo donde reside el señor feudal. Aquí existen las casas de los campesinos, dibujo en puntitos azules, casas de los campesinos, ¿de acuerdo? Y aquí unos trozos, unas parcelas de tierra, ¿vale? Que van a ser cultivados, ¿o no? Bueno, los feudos, pensad que en la época de la Edad Media, al principio de la Edad Media, las ciudades perdieron la importancia y el poder que tuvieron con el Imperio Romano. Entonces la vida se hacía más bien en el campo, ¿no? En la ciudad. Tanto el feudo es un área que tenía un caballero a cambio de rendir pretesía y defender al rey. Cada feudo, ¿vale? Tiene un castillo o un señorío con una veras casas y tierras, ¿vale? Para cultivar y bosque. Los nobles, el señor feudal, los nobles viven en el castillo, o una casa muy grande, un señorío. Dentro del castillo está la parte más importante, más lujosa, que es la torre del homenaje, donde reside el noble. Los campesinos viven en pequeñas casas, humildes, evidentemente, cultivaban o recogían madera del bosque y construían infraestructuras. Pagaban al noble por la tierra y por el uso del molino. Y a cambio, pues son defendidos en caso de ataque exterior. La tierra cultivaba, una inmensa mayoría era aprovechada por el noble o por la iglesia, y una pequeña parte, ¿vale? Por los campesinos. Una imagen de un feudo. Otra imagen de un feudo. Los diferentes estratos, estratos de la sociedad. Vamos a la economía. La economía en esta época, aquí no existía el sector servicios, es decir, el comercio era muy escaso, de muy pequeño alcance, no había industria, o sea, aquí la economía se basaba en la agricultura y la ganadería. Pues sí, los campesinos cultivaban trigo, judías, cebadas, uvas, etcétera, ¿vale? Siempre productos de la zona, productos de proximidad. No había, ¿vale? Productos químicos, no había abonos, pesticidas, plaguicidas, ¿vale? Entonces la producción era casi, ¿vale? Solo para el autoabastecimiento, ¿no? Claro, como no había productos químicos, no se puede incrementar la producción como hoy en día pasa, que la producción agraria es muy elevada y sacamos muchísimo rendimiento de los cultivos. Entonces había que dejar reposar la tierra.
a este reposo, ¿vale? Se llama barbecho. Dibujo en negrita, ¿vale? Un trozo, una parcela de tierra, la divido entre 4. Y aquí, por ejemplo, pongo B de barbecho, pongo T de trigo, pongo C de cebada, ¿vale? Y pongo mejor aquí, ¿vale? P de patata. Este sistema, ¿vale? Es rotatorio, va rotando de año en año. Aquí en el año 1 tenemos aquí barbecho, en el año 2 el barbecho pasa al trigo y así, ¿vale? Sucesivamente. ¿Por qué? Porque si no se deja la tierra reposar, pues al final se va agotando y pierde su fertilidad. Un invento importante de la época fueron los molinos, ¿vale? Pues que era esencial, ¿vale? Pues para el uso del agua, ¿no? Para incrementar la producción. Vale, las consecuencias del feudalismo. Bueno, cada feudo era autosuficiente, en ella se producía todo lo necesario para la vida. Por tanto, pues el comercio era casi insignificante. Claro, esto hizo que Europa viese una época de aislamiento, ¿vale? Época, ¿vale? De ruralización. ¿Por qué? Porque no había casi intercambios entre ciudades y porque eran los municipios pequeños, los pueblos, digamos, la base, ¿no? De la economía y bueno, era la base. La Iglesia Católica, hemos comentado la nobleza, el campesinado, ahora otro estamento muy privilegiado. Recordamos, reyes, nobles, sectores privilegiados tienen gran poder, campesinado no tiene poder y la Iglesia tiene muchísimo también poder. ¿Vale? Los clérigos, ¿vale? En general, los arzobispos, obispos, curas y los religiosos, los clérigos. La Iglesia Católica tenía un papel muy importante en la Edad Media europea. Las reyes daban muchas tierras a la Iglesia y esta a su vez alquilaba las tierras, ¿vale? A los pequeños campesinos. Todo el mundo pagaba impuestos, ¿vale? El diezmo, el impuesto, ¿vale? Obligatorio. Hoy en día también pagamos, sí, también pagamos dinero, España, pagamos dinero a la Iglesia Católica. Por ejemplo, Francia, nuestro país vecino, es un país donde existe Iglesia Católica, tú puedes ir a misa, puedes ser creyente, pero en Francia, que es un país donde hay libertad de religión, de fe, de culto, musulmán, judío, budismo, cristianismo. Sin embargo, Francia como país no paga dinero a la Iglesia Católica. Si tú quieres Iglesia Católica, pues tú te la pagas, ¿vale? De tu bolsillo, ¿no? Cada persona paga su iglesia. En España, sin embargo, nosotros los españoles, queramos o no queramos, pues tenemos que pagar, ¿vale? De nuestros impuestos dinero para el mantenimiento, ¿vale? De los curas, las iglesias, etcétera, los obispos, etcétera. Además de esto, que suman varios miles de millones de euros al año, también las personas que quieran de forma voluntaria, aquí si es voluntario, pagan cada año también una parte de sus impuestos también a la Iglesia Católica. Entonces, en la época, ¿vale? Era obligatorio el diezmo. Hoy no existe el diezmo, ¿vale? Como tal, en España. La vida cotidiana, pues, la Iglesia que hacía, ¿vale? Pues regulaba, ¿vale? Los cultos, las misas, los bautizos, los matrimonios, etcétera. Era parte de la vida diaria y cotidiana de toda la población. Las misas, ¿vale? Se daban en latín. Y esto era así hasta muy poco tiempo, hasta el siglo XX. En España las misas, el cura daba la misa de espaldas al público, mirando al altar, o sea, a la imagen de Jesucristo, y en latín. ¿Cuánta gente sabe latín en España en el siglo XX? ¿Cuánta gente sabe latín en la Edad Media? Una parte mínima. Entonces, claro, eso al final se cambió porque, bueno, claro, para que la gente comprendiese lo que estaba escuchando, ¿no? ¿Cómo era la vida, ¿vale? De los religiosos en los monasterios? Bueno, pues el lugar era monasterios o convento donde vivían los monjes y monjas. Al entrar tenían que hacer unas promesas, ¿vale? Unos votos. Por ejemplo, era voto, ¿vale? De obediencia
tenían que obedecer, ¿vale?, a los abades o abadesas, que son los jefes y jefas, y las normas de la orden, ¿vale? Había muchísimas órdenes. Pues las órdenes, ¿vale?, son como, me lo invento, ¿vale?, como las familias dentro de la iglesia. Si está la familia, yo qué sé, de los Martínez, los García, los Pérez, pues en la iglesia católica había, ¿vale?, diferentes órdenes. La orden de los carmelitas, la orden de los jesuitas, la orden de los benedictinos, había muchísimas, los agustinos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿vale?, los religiosos, los clérigos, monjes y monjas, seguían las normas dictadas, ¿vale?, por el abad o abadesa, ¿vale?, que era el jefe o jefa. Voto de castidad, no podían casarse. Que esto no siempre fue así. Durante mucho tiempo, a principios de la Iglesia Católica, sí estaba permitido el matrimonio, sí podían tener hijos. De hecho, sabéis que el cristianismo tiene a su vez, está los cristianos, los judíos, los hindúes, los budistas, los musulmanes y muchísimas más religiones. Los cristianos son, junto con los musulmanes, los más numerosos a nivel mundial, más de 1.000 millones de personas cada uno, pero a su vez dentro de los cristianos existen muchísimos tipos de cristianos. En España la mayoría, ¿vale?, son católicos, pero también están los protestantes, los evangélicos, hay muchísimos más. Los protestantes son la otra gran familia cristiana, cristianos católicos, cristianos protestantes, y son, por ejemplo, la mayoría en países como Estados Unidos, Alemania o países nórdicos. Pues bien, los curas, por ejemplo, un cura, un pastor, se llama pastor, ¿vale?, a los curas en la religión protestante. Los curas pueden casarse, pueden tener hijos, ¿vale?, en países como Alemania. Aquí, ¿por qué no? Supuestamente por la obediencia a Dios, pero en realidad es porque se vio que si un cura se casa y tiene hijos, claro, pues toda su riqueza, su dinero, sus casas, su patrimonio lo hereda su hijo o hija. De esta forma, si no tiene hijos o hijas, todo el que acumule va a la Iglesia Católica. Voto de pobreza, tenían que dar, supuesto voto de pobreza, tenían que dar todo lo que tuviesen o ganado a la Iglesia, ¿no? Realizaban hasta, bueno, el día a día. El día a día era un día que se levantaban muy temprano, 4 o 5 o 6 de la madrugada, antes de que salga el sol, cultivaban el campo, rezaban hasta 8 veces al día, también estudiaban, o también, labor muy importante, como eran muy cultos, se veían latín y también griego algunos, incluso árabe unos pocos, leían y traducían y copiaban libros, gracias a lo cual se pudo conservar gran parte de la cultura antigua, griega y romana. Huerto, rezo, ¿vale? Copiar los manuscritos. Aquí tenéis la imagen de un convento. Aquí tenéis cómo se organizaba de forma muy compleja la Iglesia Católica, donde el Papa es la figura, es el líder de la Iglesia Católica. Tenía una armada incluso privada, la llamada Guardia Suiza. Busca en internet porque tiene una indumentaria muy simpática, muy curiosa. Gobernaba los estados, los estados pontificios de pontífice, que es el Papa, los estados pontificios, que hoy en día solo es el Vaticano, pero en la época tenía un territorio bastante más amplio y podían excomulgar, expulsar de la iglesia a personas pues, que no respetasen las normas de la iglesia, ¿no? Tras el Papa, debajo de él, en importancia había dos tipos de clérigos, de religiosos. El clero regular, ¿vale?, miembros de una orden religiosa, los de clase más alta, los abades y abadesas, con privilegios, el alto clero, y en un estadio inferior, con menos poder, monjas y monjes. Por otra parte, el clero secular no pertenecen a ninguna orden, ni a carmelitas, jesuitas, pues la inmensa mayoría, arzobispos, obispos, con gran poder, y con menos poder, ¿vale?, curas.
imagen, ¿de acuerdo?, de un convento. Los peregrinos. Mira, en la Edad Media la religión era parte indispensable, inseparable de la persona, ¿no?, de los seres humanos. Entonces la gente, ¿vale?, era muy religiosa, ¿no?, muy religiosa, hasta el punto que hoy pues la ciencia explica muchísimas cosas, ¿vale? Explica cómo el ser humano nace, se desarrolla, las enfermedades, cuestiones del espacio, pero en la época, plagas, epidemias, mucho, ¿no? Pero en la época la ciencia no estaba aún como en día, no estaba tan avanzada como en la actualidad, y mucha gente explicaba los fenómenos, ¿vale?, del mundo y de los seres humanos, ¿vale?, a través de Dios. Dios ha castigado, Dios quiere esto, ¿vale?, Dios no quiere lo otro. Entonces la gente, ¿vale?, para pedir por un ser querido que estaba enfermo, ¿vale?, ¿qué hacía?, ¿vale?, peregrinaban, iban a pie o a caballo, ¿vale?, a un lugar donde hubiese un santo enterrado o reliquias sagradas. La pierna de San Antonio, me lo estoy inventando, el dedo incorrupto de Santa Teresa, ¿vale?, restos, ¿vale?, que evidentemente son mentiras porque no hay ninguna prueba histórica de que eso sea así. Entonces pedían, ¿vale?, rezaban y pedían, ¿no? Lugares santos: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, ¿de acuerdo? Aquí vemos, ¿vale?, los motivos por los que la gente peregrinaba. También otros lo hacían, ¿vale?, pues simplemente porque eran viajeros y querían conocer el mundo, ¿vale? Esto se dice que Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, es la primera ruta turística de la historia. Es decir, tiene una gran importancia, ¿no? El viaje pues, duraba meses y fue muy importante estas rutas porque en ellas se fueron creando hospederías, alojamientos, lugares también para descansar, para comer. Nacieron ciudades como por ejemplo Burgos, que se desarrollaron muchísimo, y sobre todo se divulgaron ideas. Imaginaos, un lugar de compartir mesa, alojamiento con otras personas de otros lugares, compartían ideas, experiencias, viajes, un espacio de enriquecimiento, ¿no? ¿Vale? Lo pinto, ¿vale?, aquí en rojo. Un esquema de la sociedad, para que lo podáis repasar: sociedad de la Alta Edad Media, imagen de clases sociales. El ocio. A ver, no todo era rezar, evidentemente, ni trabajar, también había espacios para el ocio. Entonces vamos a destacar las ferias, sobre todo algunas como la de Medina del Campo en Valladolid o la de la Champaña en Francia, ¿no? Algunas duraban semanas, y en ellas pues había torneos de caballeros, se tomaba cervezas, se comía carne, había acróbatas, juglares, cantantes, zancudos, tiro con arco o luchas. Los torneos, ¿vale?, pues era parte de ese ocio. Luchaban dos caballeros montados a caballo que tenían una lanza, y cada uno salía corriendo con su caballo de uno y otro extremo de una pista, y cuando se encontraban, se cruzaban, pues tenían, ¿vale?, que darse uno al otro para intentar derribar a su oponente, ¿no? Usa una armadura, ¿vale?, muy gruesa para, obvio, evitar que se hiciesen daño. El carnaval. Mira, el carnaval también es muy importante porque, bueno, ahora cuando decís Halloween, pues Halloween, lo escribo aquí, no es una fiesta, por cierto, ¿vale?, americana. Spoiler, no, es una fiesta muy anterior, ¿vale?, de procedencia celta, muy anterior. Bueno, Halloween y Carnaval tienen algo en común, ¿vale? Son fiestas, lo escribo aquí abajo a la izquierda, ¿vale?, paganas. ¿Qué quiere decir esto de pagano? Pues que, ¿vale?, no es religioso. Y se celebraba, ¿vale?, en la cuaresma, antes de la cuaresma, y la gente se disfrazaba, se vestía, ponía máscaras,
una fiesta en la que, entre comillas, casi todo valía, gente se conocía, ligaban, bailaban. Ahí no había pecado, ¿no? Entonces se hacía antes, justo de la Semana Santa, que sí ya era una época, ¿vale?, de mayor privación moral, de mayor castidad. Las cruzadas lo hacían cristianos, una lucha, guerra santa contra los musulmanes, ¿vale? Igual que en el tema del Andalus e Islam, vimos que los musulmanes hacían la yihad. Lo escribo aquí en el centro, ¿vale? La yihad, que en árabe significa esfuerzo. Puede ser una yihad ideológica, de convencer con las ideas, ¿vale? O de convencimiento con las armas, lucha. Pues igual que los musulmanes hacían la yihad, la guerra santa, los cristianos también hacían, ¿vale?, su guerra santa con las armas, ¿vale?, contra los musulmanes. Fue una época en los siglos XI y XII, en la que los cristianos, ¿vale?, luchaban contra los musulmanes en la zona, ¿vale?, de Oriente Próximo, en la zona de Tierra Santa de Jerusalén. Hubo muchas cruzadas, hasta 7 si no me equivoco, destacando la primera y la tercera, ¿vale? La primera era para apoyar a los bizantinos contra los musulmanes y lograron tomar Jerusalén. La tercera cruzada, en la que el rey inglés Ricardo I, Ricardo Corazón de León, luchó, ¿vale?, contra el musulmán Saladino, ¿no? Bueno, se tomó Jerusalén, aunque después fue de nuevo conquistada por los musulmanes. Vale, pasamos al último punto del tema, el arte románico. El arte románico es el arte asociado a esta primera etapa de la Edad Media. Recordamos, Alta Edad Media, siglos V al siglo XI, arte románico, etapa del feudalismo, una Europa rural, Baja Edad Media, el tema siguiente del temario, siglos XII al XV, comercio, burguesía, esplendor de las ciudades, arte gótico, ¿vale? Veremos que hay un cambio bastante importante, ¿no? El arte románico es un lenguaje europeo. El arte románico suena mal, se expandió por gran parte de Europa, ¿no? Hasta el siglo XII, ¿vale?, que fue reemplazado por el estilo gótico, ¿de acuerdo? Aunque no fue a la vez este cambio a la vez en todo el continente, sino que en algunas partes llegó antes el gótico y en otras llegó más tarde, ¿no? En la arquitectura se construyeron iglesias, monasterios y castillos hechos de piedra, iglesias de planta de cruz, ¿vale?, como aquí, ¿vale?, dibujado como la crucifixión de Cristo, muros muy gruesos, ¿vale?, y ventanas pequeñas. ¿Por qué? Porque aún existían los progresos técnicos que veremos más adelante en el arte gótico, que van a permitir sistemas de refuerzo, de contrafuertes, de muros más finos, ¿vale?, pero digamos unos contrafuertes que van a hacer que puedan aligerarse los edificios, ¿vale?, y ser mucho más alto, ¿vale?, sin peligro de que se cayese. Pues aquí en el arte románico, para evitar que el edificio se viniese abajo, tienen que tener, ¿vale?, muros muy gruesos. También porque al entrar poca luz por las ventanas se crea un efecto intimista y de recogimiento, permitiendo un contacto más profundo o más directo entre Dios, ¿vale?, y el creyente, ¿no? Se usa arco medio punto, bóveda de cañón y bóveda de arista. Lo dibujo aquí, ¿vale? Arco medio punto como una O invertida, igual que en el Imperio Romano, arte romano, y la bóveda de cañón, ¿vale?, que sería algo así, ¿no? Como si fuese cuando vas a entrar con el coche por una autovía, ¿no? Aquí veis un ejemplo de edificio iglesia románica. ¿Vale? Este no es el que voy a poner debajo, pero a mí me gusta mucho en Oviedo. Es precioso si vais alguna vez. Está a las afueras de la capital asturiana, Santa María del Naranco, ¿de acuerdo? No es esta de la imagen, ¿eh?
pero también me recuerda porque está en una zona de bosque y de prado. Pues bien, arte románico en la España vais a encontrarlo en la zona del centro de España, en el norte, ¿vale? En el sur no hay arte románico porque en esa época estaban los musulmanes y había evidentemente arte hispano-musulmán. Vamos a la pintura y la escultura. Mira, la pintura románica, ¿vale? Era muy simple. La gente no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo la iglesia utilizaba el arte? Una forma, ¿vale?, de transmitir las ideas, de expresar y también de propaganda, ¿no? De propaganda, de convencer, de sentirte que tú eres pequeño, ¿no? Ante Dios, ¿no? Que es todopoderoso, ¿no? Entonces, ¿vale?, se decoraban las imágenes mostrando escenas, ¿vale?, de la Biblia, ¿no? Dibujadas, como vemos aquí a la izquierda. El arte románico, ¿vale? Si fijáis, este es San Clemente de Taúl, que esta pintura está reconstruida. Está al norte de Lleida, en los Pirineos, una iglesia con una torre altísima, muy bonita. Entonces se utilizaba, ¿vale?, una expresión, unos rasgos, ¿vale?, de la cara. Fijaos, Dios, Jesucristo, perdón, está muy serio, ¿no? Como una imagen, ¿vale? Muy grave, ¿no? ¿Vale? Muy grave, ¿no? Colores muy vivos, muy intensos. Aquí no nos importa la realidad, sino al revés, causar expectación, emoción, sobrecogimiento. Tampoco importan las dimensiones, que sea en 3D, en absoluto, ni tampoco guardar las proporciones, ¿vale? No es un arte realista, sino, ¿vale?, un arte, ¿vale?, de propaganda, ¿no? Un arte, digamos, pues, ¿cómo decirlo? Un arte bastante muy expresivo, ¿no? Aquí a la derecha vemos las esculturas de temática también religiosa. La iglesia era la principal cliente del arte. No había esculturas exentas, es decir, que se puedan ver, que las puedas rodear y verlas en 360 grados, sino que eran esculturas de bajo y medio relieve, como veis aquí, adosadas a un capitel de unas columnas. Imágenes de dos esculturas de Jesucristo y de la Virgen María con el niño. Se nota que es románico. ¿Por qué? Fijaos, ¿vale? Las dimensiones, la proporción está totalmente desproporcionado, ¿no? Manos gigantes en relación con la cara, ¿vale? Porque no se pudiesen hacerlo proporcionado como si se hacía en el gótico. No, es porque realmente pues no era una cuestión importante, ¿no? Truco de frikis. En el arte gótico las piernas están, ¿vale?, entrecruzadas. ¿Sabéis así? Sabéis que es románico, aparte porque las dimensiones, pues, ¿vale? No. En el arte, en las Virgen María con el niño, también una temática muy conocida, muy típica de la escultura y pintura. Vamos a ver en románico que no hay, ¿vale?, esa relación de amor y de proximidad entre la Virgen y el niño, Jesús. Cosa que sí veremos ya en el arte gótico, con una imagen mucho más dulcificada, mucho más amable, cariñosa, en el arte gótico, como por ejemplo la Virgen Blanca de Toledo con el niño Jesús, ¿vale? En el gótico. Esquema del tema muy breve, pero que os puede también resultar de interés. Y por último, ¿vale?, una serie de palabras también importantes de cara al examen. Quisiera, para finalizar, destacar a la gran profesora Rosa Liarte, con su página web, ¿vale?, leccionesdehistoria.com, ¿de acuerdo? Gracias a la cual, gracias a Rosa Liarte, a su página web, ha sido posible este vídeo. Gracias, Rosa, por los apuntes. Y pues entrad en su página web porque tenéis un montón de recursos que pueden ser de interés. Mi página web, por otra parte, es eneashistoria.org, en el cual también encontráis apuntes, esquemas, vídeos de los cursos de la ESO y de bachillerato. Con esto doy por finalizado este vídeo, esta versión más corta en relación al otro vídeo, que espero que haya sido de interés, de utilidad, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.